corresponde el módulo número, creo que es el 6, sí, que el tema fundamental para este módulo lo definimos como el acceso al derecho, al conocimiento del derecho, ¿verdad?, para accesar a la justicia y el uso correcto del marco jurídico referido al tema de la violencia. Para eso hemos invitado a dos conferencistas que son docentes del Departamento de Derecho y nos acompaña, ya los presento, nos acompaña también el doctor Álvarez, ¿verdad?, con todo el equipamiento y el video. También en algún momento puede intervenir si lo requerimos. Para desarrollar la temática tenemos a la abogada Inés Cubero, me voy a poner al lado, y el abogado Julio Hernández. Ellos son docentes de la carrera de Derecho en la UNA Valle de Sula y tienen muchísima experiencia en estos temas. Además tienen como formación, aparte de la carrera de Derecho, son doctores en Derecho Público y Derecho Internacional. O sea, vamos a tener, ¿verdad?, una conferencia de alto nivel para todos ustedes, porque nos merecemos todos en este momento y en el marco de este proyecto traer lo mejor, ¿verdad?, para que puedan aprovechar. Los voy a presentar así de manera general. El grupo son docentes de educación básica y educación media. Algunos tienen ya incluso el grado de licenciatura en el área de la pedagogía. Y estamos participando en un programa que tiene que ver con el abordaje de la temática de la violencia en los centros escolares, sumado o aunado a un proceso de capacitación en tecnologías, para el uso de la tecnología en las escuelas. Este es el 7º módulo. Ya ellos se han capacitado con los compañeros de la carrera de psicología, con sociología y con los periodistas en uso de medios de comunicación y violencia. Este sería el 7º taller. Están presentados. Tenemos de la municipalidad el compañero Rafael García. Él es el coordinador de la unidad de comunicaciones de la municipalidad y el coordinador general del proyecto. Y los demás compañeros también de la municipalidad. Tenemos la directora distrital, Patricia, se me olvida su apellido, Patricia Fernández, que nos está acompañando también en esta oportunidad. Aquí hay dos directoras distritales, creo que ahorita solo la 6, ¿verdad? 6 estaremos por acá. Bueno, ellos van a indicar cómo se va a desarrollar la jornada y con toda la confianza, como hemos tenido con nosotros conferencistas, igual, ¿verdad? Pregunten todo lo que sea necesario, lo que les inquiete para poder hacer. Acuérdense que es para hacer un abordaje correcto, ¿verdad?, en este tema en su centro escolar. Gracias. Bien, muy buenas tardes, tengan todos, cada uno de ustedes. Resulta realmente muy satisfactorio y una bendición el poder estar reunidos el día de hoy, la tarde de hoy, y poder desarrollar un módulo de sumo interés como lo es el tema de derechos humanos y su defensa en el sistema nacional e internacional, que es la temática para la cual se nos pidió esta colaboración por parte de la unidad de vinculación dirigida brillantemente por la licenciada Claudina. Esta tarde, junto con mis compañeros, el abogado Julio Hernández y el doctor Álvarez, que nos asisten para la grabación de esta jornada, pues vamos a desarrollar la misma dividida en 2 etapas. Y vamos a procurar hacerlo de la forma más sencilla posible, utilizando un lenguaje que sea comprensible para todos, así como también casos prácticos y vivenciales que acontecen de manera general en todo el territorio nacional. Como la licenciada Claudina ya exteriorizó, estamos abiertos a todas sus preguntas y a todas sus inquietudes. Esperamos poder contestarles de la forma más completa posible y que al final de la jornada la misma resulte satisfactoria. ¿Cómo pretendemos desarrollar este planteamiento? Pues bien, no queremos aburrirlos, no queremos que estemos somnolientos. Yo sé que la jornada todavía es larga y apenas en la tarde da un poquito de sueño, y no digamos con el clima. También es alentador para otro tipo de actividades, menos estar escuchando bla 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 y artículos y leyes y demás. No. Vamos a tratar de hacerlo de la forma más dinámica. En una primera parte pues será
estará a cargo la realización de una explicación genérica del cuerpo normativo y por otro lado la aplicación de ese cuerpo normativo. Entonces en ese caso yo voy a convertirlos al final de la jornada, junto con el abogado Hernández, en jueces, en fiscales, en defensores y en víctimas y en agresores, para que generemos un poquito de experiencia. Vamos a comenzar entonces viendo esta imagen. Y esta imagen, si me ayuda la abogada, vamos a comenzar viendo esta imagen. Podemos ver que esta imagen presenta dos cuadros dentro de lo que es nuestra realidad nacional. Y una pregunta, vamos a comenzar con esta pregunta, hacia una cultura de respeto a los derechos humanos. ¿Y por qué con una pregunta? Porque eso es lo que vamos a ser capaces de responder al final de esta jornada. Y me gustaría saber el planteamiento o el criterio que tienen todos ustedes, o por lo menos algunos de ustedes, sobre si realmente consideramos se respetan los derechos humanos en nuestro país. ¿Consideramos que existe respeto de derechos humanos en nuestro país? No. Ok, si alguien levanta su mano y me dice, por favor, sí. Perdón. Ay, disculpe. ¿Alguno de ustedes que quiera decir sí? ¿Por qué no se respetan los derechos humanos? Es un criterio. ¿O sí se respetan? No se respetan. Con respecto a los derechos humanos, si no se puede avanzar, no se ha hecho abuso del derecho humano de arte. Las personas se rinden, lo siguen golpeando, lo tiran al suelo, lo llevan, lo agarran como pelota. En cuanto a oportunidades, no hay derechos humanos. Hay un montón de áreas en las que nosotros truncamos nuestros derechos. Aquí, se somete la gente por la fuerza a través de las represiones y otra. En cuanto a derechos humanos, en el acceso al trabajo, al estudio, tiene que tener acceso al cuello, como es popularmente, el acceso a un puesto de envergadura a nivel gubernamental de los puntos que no tiene un nivel político de conexión con alguien. Entonces todo, el haber delegado el derecho a la salud, haber destruido la revolución también, tantas áreas, casi todas las áreas se han violado. ¿Alguien más? ¿Todos consideramos que no existe respeto a los derechos humanos en nuestro país? ¿Alguno de ustedes considera o alguna de ustedes considera de que sí existe en alguna medida respeto a los derechos humanos? Sí. De repente hay organismos que hacen lo posible o están esas instituciones que dicen que representan los derechos humanos. Quizás por ese lado sí hay intenciones, pero realmente pesan más la violación de los derechos humanos. Como lo dice el compañero, las áreas son más amplias para las violaciones. Que no solamente es esa represión, sino la miseria de nuestro país, ver uno como docente se encuentra con unos alumnos ahí como quiera Dios. Allí uno mira la violación de derechos humanos. Cuando ese niño a uno le están diciendo que el niño tiene que tener, o sea, hasta la palabra desertor. En primer lugar no son ellos reos. En segundo lugar, ellos, imagínense un niño que llega sin comer. A veces yo me pregunto, he tenido casos, niños que llegan, que uno no les puede exigir tanto, que uno se enoja, se molesta que no van a la escuela, pero ellos tienen que primero llenar su estómago. Hay tantas. Uno como maestro de ahí. Ok, miramos las faltas y o las ausencias que hay, pero sí usted destaca, y que me parece muy importante en su participación, el hecho de que existen organismos que intentan. Y otra cuestión, disculpe, mire, hay algo que a uno cuando el derecho humano es simplemente por el hecho de ser persona, no es por otra cuestión. Porque aquí decimos también que los maneros y tenemos esa cuestión de correcto, nosotros a ellos los estigmatizamos. Hay una y la sociedad comete el error, está bueno que se queme, está bueno. Entonces hace falta también una cultura nuestra de la sociedad en general, que el derecho humano se tiene que defender, ¿verdad? Porque entonces está esa contradicción.
uno quiere derechos humanos, pero también hay una sociedad que dice, no, o sea, ellos no tienen derecho, es que es por ser humano. Este grupo ha participado, veamos de este grupo. Pero las mujeres también. Correcto, las damas. Yo quería participar. Perdón, sí. Sí, es como respecto a los derechos humanos, tenemos organismos, ¿verdad?, que se supone que velan por nuestros derechos, pero de repente me acuerdo cuando eso del golpe de Estado, que se dio todo el desorden que se hizo, y al final cuando fueron no sé a qué país a ver si Honduras se violaban los derechos humanos, sale de que aquí no se violan los derechos humanos, pero yo escuché en una Radio Progreso, todos hasta artículos y todo iban diciendo en qué habían violado los derechos humanos nuestras autoridades, pero al final quedamos que nosotros somos un país que no se violan los derechos humanos, pero yo tengo entendido que esos organismos, ellos tienen unas ayudas del extranjero, entonces ellos tienen que ir como quien dice, suavizando así aquello, para que venga el dinero, porque si ellos destapan todo, entonces no hay dinero, porque entonces ellos no están haciendo nada. Solo... Gracias. ¿De este grupo? ¿Alguna opinión? Sí. Yo quiero decir algo. Esta semana en el colegio donde yo trabajo se dio una campaña, ya que recibimos un comunicado que del 24 al 28 de octubre era la semana de los derechos humanos. Y me gustó que enfatizamos en eso con los muchachos, porque uno de los valores principales que nos llamó la atención fue el respeto, que casi no se sabe, ¿verdad?, ese significado, ¿verdad? Y me gustó de que anduvimos, ¿verdad?, aula por aula con los muchachos hablando, porque ellos también se informan, porque desafortunadamente a los muchachos no les gusta leer, entonces están desinformados de cuáles son sus derechos humanos, y incluso nosotros los maestros muchas veces, porque hay, bueno, yo ahorita recibí un comunicado aquí de una compañera mía bien pesado, y la verdad que ni nosotros como adultos conocemos cuáles son sus derechos humanos. Es fundamental que ojalá que estas cosas llegaran más seguido, porque vivimos en un medio que lastimosamente nos priva muchas veces de silencio con nuestros derechos. Te convocaremos de conocimiento y de necesidad de querer saber, y se va a partir de empezar a violar los derechos humanos porque no conocemos cuáles son los derechos humanos. Y hablando un poquito de la cárcel, como decía la compañera de la que está ahí en Lama, de repente, y estas personas violentaron los derechos de una persona que tenía sus derechos, Exacto, que era el derecho compañera. a la vida. Que era el derecho a la Exacto, vida. compañera. A partir de ahí, ellos empezaron primero a violentar los derechos de otras personas y el derecho primordial de todo ser humano, que es la vida. Entonces, partiendo de ahí, creo que carecemos de conocimiento de los derechos humanos. Conocemos poco. Y otro de los aspectos que quería hacer énfasis, empezamos a violentar los derechos de otras personas también, porque como los sentimos débil, desprotegido, sin conocimiento, una persona que sumisa, vamos a decir sumisa, porque está regido de un régimen, entonces empezaron a violentar los derechos, y es ahí donde empezamos la problemática, porque por ejemplo tenemos el derecho a la expresión de libertad o libertad de expresión, pero a veces no medimos nuestros vocabulario y empezamos a hacer insultos. El insulto no es un derecho a la libertad, y es ahí donde carecemos de conocimiento, que hasta donde llegan nuestros derechos. Hasta el tono, aunque usted diga las cosas bien dichas, pero si está usando un tono que no es adecuado, ya está ofendiendo. O de la forma que se lo diga. Por favor. Mi comentario en relación a lo que está la profesora. En realidad el problema con nosotros es que en nuestro país la gente desconoce hasta dónde llegan sus derechos, y en esa medida, por el desconocimiento, por la ignorancia, estamos siendo atropellados hasta como hoy en día, el no estar ganando un salario justo,
es un atropello a nuestros derechos. La inseguridad, que el Estado realmente no la está garantizando, no es cierto. Y lamentablemente, lo decía en una ocasión una costarricense, Honduras tiene las leyes más justas de todo el mundo. Y las mejores leyes. Aquí en Centroamérica me dicen no hay legislación como la que ustedes tienen. Yo no comprendo qué pasa. Y vemos que si ni para la misma sociedad, porque para nosotros bien gracias, no, nos aguantamos y estamos como la canasta recibiendo todo lo que venga, ¿no? Es peor para las autoridades. Estos individuos no tienen bien claras las políticas para garantizar mejores condiciones para los pueblos. Y carecemos también de conciencia, porque si sabemos que algo es algo que atropella a otra persona y lo seguimos haciendo. Bien, precisamente lo que acaba de pasar ahorita con esta participación de ustedes es lo que ustedes como docentes hacen al momento de que van a iniciar una cátedra y buscan la forma o hacen una evaluación diagnóstica para saber dónde estamos en cuanto al conocimiento de los conceptos y en cuanto al conocimiento del tema. Tenemos que empezar a definir lo que es un derecho humano para poder establecer si estamos en una cultura que va hacia el respeto de los derechos humanos o estamos en una cultura que no respeta derechos humanos. Si ustedes se fijan, el enunciado o la forma de la preservación de nuestra charla no es una afirmación, es una pregunta. Y es una pregunta que al final, como dije, seremos capaces de responder todos y cada uno de nosotros. Con todo lo que ustedes han expresado, lo cual son pensamientos muy propios y muy respetables de cada uno. Y debo de decir que han ahondado muchísimo en lo que es y en lo que va a ser el desarrollo de esta charla o de esta temática, gracias. Y vamos a comenzar precisamente estableciendo dónde se regula la importancia de los derechos humanos. Y yo voy a comenzar contándoles una historia y definiendo en primer lugar qué es Honduras. Y voy a decir que Honduras es esta silla. Y ustedes se van a preguntar por qué Honduras es esta silla. Y algunos estarán de acuerdo y otros dirán, no, la verdad que está loca la abogada porque nada que ver, nunca va a ser Honduras una silla. Y sí, Honduras, yo insisto en que Honduras es esta silla. ¿Por qué? Porque es lo que me va a representar a mí, que esta silla está sustentada en 4 patas. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. Si bien es cierto, hay otras accesorias, pero no son esas las principales. Podría perfectamente subsistir la silla sin esta y sin aquella. Pero si yo quito una de las patas que la sostiene, ¿se puede sostener? No. Muy difícilmente, ¿verdad? La silla va a empezar a tambalear. Ok, precisamente por eso, el artículo número 1 de la Constitución de la República de nuestro país, que es de donde emanan y de donde emerge todo el conjunto normativo que nos regula, nos dice que Honduras tiene 4 pilares fundamentales. Y por eso es que puse el ejemplo simbólico de que Honduras es esta silla. Y esos pilares fundamentales son, en primer lugar, el imperio de la ley, que significa que todo existe en la ley, todo está reglamentado, no hay nada que esté sin reglamentar, todo está debidamente acreditado, todo está debidamente fundamentado. Ejemplo, si yo quiero calcular mis prestaciones porque considero que fue ilegalmente despedido, entonces yo tengo que saber cuánto es mi salario, cuándo comencé a trabajar, cuándo terminé de trabajar, ¿para qué? ¿Para qué? Para que una unidad que ya exista me establezca a mí cuánto es lo que me corresponde de prestaciones. ¿Qué pasa si el patrono no me quiere pagar esas prestaciones? Pues ya existe también un organismo que se va a encargar para poder empezar el proceso para hacer ese reclamo. ¿Qué sucede si mi esposo me gritó, en el caso de que digo que soy mujer? ¿O qué pasa si en el caso que el abogado llegó tarde a su casa, la esposa le salió con una fridera y le golpeó la cabeza? ¿Dónde va a ir él? Que no sucede, pero ¿dónde va a ir él? Existe ya una ley que establece cuál es el procedimiento que se va a seguir para ese tipo de infracciones. ¿Qué pasa si peleamos con una compañera de trabajo porque tenemos una ideología completamente diferente y esa ideología completamente diferente nos llevó a falta de respeto con expresiones impropias de una hacia la otra? Pues también existe un organismo, una ley o legislación que va a decir cuál va a ser el procedimiento para atacar esos problemas. Y ese es el primer pilar. Existe un segundo pilar, que es el que nos habla tanto la Constitución de la República, que es la división de poderes. Es decir, tiene que haber un poder, y de hecho está en el cuerpo normativo, un poder legislativo que ya tiene funciones específicas,
un poder ejecutivo que tiene funciones específicas y un poder judicial que tiene también funciones específicas. A ver, ¿qué nos dice el cuerpo normativo? Porque de eso es lo que yo voy a hablar hoy. Las realidades las conocemos todas y ninguno de nosotros es niño como para que yo pretenda venir a mentirles o decirles que sí se respeta o que no se respeta. Eso queda a criterio de cada cual y no puedo convertir la charla en una imposición de mi criterio, sino que tengo que hablarlo desde un punto de vista eminentemente jurídico. Entonces no puedo tomar partido ni por un lado ni por el otro. La Constitución de la República en su artículo 4 nos dice que existen 3 poderes, que ya los acabo de mencionar, y que van a ser complementarios, independientes y sin relaciones de subordinación. Eso es lo que dice. Textualmente así está. Y eso es lo que se supone el Estado de Derecho ideal que nuestro país tiene y que nuestro país dice ser, debería de tener. Un tercer pilar fundamental de esa silla es la jerarquización de normas. Es decir, ¿a qué nos referimos con jerarquización de normas? Nos estamos refiriendo simple y sencillamente, señoras y señores, a que va a existir una ley primaria de la cual van a desprenderse otro cuerpo de leyes. Por eso es que en materia de leyes o en materia jurídica, o los abogados usan mucho el término la pirámide de Kelsen. ¿Qué significa eso de la pirámide de Kelsen? No es más que la base triangular en la cual o mediante la cual estamos reglamentados y que ley va a tener supremacía sobre otra. Pongo un ejemplo clarito. Hay una en el Código de Trabajo, porque todos somos trabajadores y a todos nos cuesta, ¿verdad? En el Código de Trabajo se regula lo que es la forma de pago del aguinaldo o del 14º mes de salario o del 13º mes de salario, como gusten llamarlo, y del pago de horas extras, ¿ok? Y está en el Código de Trabajo. Sin embargo, hay una ley especial, un reglamento especial que regula específicamente esas bonificaciones en caso de cálculo de otras jornadas que antes no existían. Por ejemplo, las famosas jornadas de 4x4, de 2x3 que antes no existían y que ahora están. O modalidades de otro tipo de modalidades de contratación, por ejemplo, el empleo por hora, que antes no existía. Y no porque no está en el Código de Trabajo como tal, no significa que no exista, porque existe una ley especial que regula esa ley general. ¿Okay? Y el cuarto pilar, y no menos importante, es precisamente el tema que estamos debatiendo hoy. Pero si se fijan, no podríamos debatir ese tema sin ver todos los anteriores. ¿Y cuál es ese tema? Pues ese tema no es otro que el respeto de los derechos y las garantías fundamentales. ¿Por qué? Porque los 3 primeros tenían que ver con el Estado, ¿ok? Y el último tiene que ver con nosotros como individuos pertenecientes a ese Estado. Un Estado se conforma de 3 elementos fundamentales. ¿Y cuáles son esos 3 elementos fundamentales? La población, el territorio y el gobierno, ¿ok? Pero ¿de qué sirve que exista territorio? ¿De qué sirve que exista gobierno si no existen individuos a quienes gobernar? Ahora, somos nosotros los gobernados quienes elegimos esa forma de gobierno y quienes determinamos si estamos correctamente representados o incorrectamente representados. ¿Y qué sucede? ¿Podemos nosotros vulnerar la relación con el Estado? No, no podemos, sin que eso implique una sanción. Ahora, ¿puede el Estado vulnerar su relación con nosotros? No, tampoco, sin que eso implique una sanción. ¿Por qué? Porque la relación es recíproca. Se habla de un mecanismo de reciprocidad. Doy, me dan. No doy, no me dan. ¿Ok? Entonces, este Estado de Derecho que Honduras dice ser en su artículo 1, porque eso es lo que dice, Honduras es un Estado de Derecho. Ahora, yo pregunto, ¿es Honduras un Estado de Derecho? Algunos tendrán la posición de contestarme muy válidamente, no, abogada, porque no cumple con esto, porque la división de poderes realmente no se da, porque no hay respeto de derechos fundamentales, como algunos opinaron, porque no, ese imperio de la ley realmente no se da. Vemos todos los días que hay justicia tardía y que eso no es justicia, y podremos lanzar epítetos así. Sin embargo, sería un desconocimiento nuestro, después de haber escuchado que el artículo 1 de nuestra Constitución de la República dice que Honduras es un Estado de Derecho, decir que no lo es. En teoría lo es.
¿Tenemos nosotros que llevarlo a la realidad? Sí. ¿Tenemos nosotros que convertir esos 4 pilares fundamentales en una práctica constante? Sí. ¿Vamos hacia ahí? No sé, eso lo vamos a definir cada uno de nosotros al final, como dije. Sin embargo, reitero, deben de tener claro, muy claro todos, esos 4 pilares fundamentales. Si me ayudan, por favor, y recordamos: 1, imperio de la ley; 2, división de poderes; 3, jerarquización de normas; y respeto de derechos y garantías fundamentales. Veamos entonces en estas 2 imágenes. Si ustedes recuerdan, tratamos de hacer en la presentación con el abogado Hernández 2 temas de impacto, y veo que uno lo ubicaron pero a la perfección y rapidito, porque esta imagen sí es una imagen periodística del año 2009. Todos sabemos lo que pasó en el año 2009, sabemos y estamos claros que no fue sucesión constitucional, ya internacionalmente eso se conoce como un golpe de Estado. Entonces no podemos desconocer que fue un golpe de Estado en el cual hubieron vulneraciones por las cuales ya existen sanciones con carácter de firme a nivel internacional. ¿Perdón? Perdón, los 4 pilares fundamentales. Me piden que lo repita. Imperio de la ley, división de poderes, jerarquización de normas y respeto de derechos y de garantías fundamentales. Muy bien. Respeto de derechos y garantías fundamentales. Muy bien. Entonces, si vemos esta imagen, ¿podemos decir respeto de derechos y garantías fundamentales aquí? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque vemos, evidentemente, no sabemos qué fue lo que hizo el sujeto para que ellos estén reprimiendo de esa forma. No sabemos. Pero bien, ¿hay un respeto de derechos y garantías fundamentales si yo presento la imagen así? No, definitivamente no, porque no habría un respeto a lo que es la integridad corporal de la persona y que es un derecho fundamental. 2, pongo esta imagen es de recién el año pasado, porque así como se destaca lo bueno, también se destaca lo malo. Y quisimos con el abogado Hernández poner, si íbamos a hablar de un cuerpo o de una entidad dentro del sistema a criticar el día de hoy, que es la policía, por ejemplo, algo malo y algo bueno. Y algo bueno o algo loable fue el rescate que ese policía, y fue aquí en Honduras, hizo de ese menor en un fuego cruzado que hubo por parte de la policía en una represión. Entonces, ¿está cumpliendo con su función? Sí. ¿Está respetando un derecho fundamental? Sí. Y de un menor. ¿Ok? Entonces, sí, evidentemente, por eso la pregunta. ¿Estamos en una cultura de respeto? Y esta pregunta la voy a estar haciendo constantemente, no con el ánimo de que la respondamos ahorita, sino que hasta el final. ¿Ok? Sí. Luego que la abogada les ha dado la introducción, pues vamos a encontrar diferentes puntos de vista, así como las compañeras lo han expresado, el compañero, y estamos de acuerdo, pues. Y uno de los derechos que ustedes tuvieron, así indirectamente, pues la libertad de expresión, y expresaron lo que ustedes sentían, lo que opinan, lo que piensan y cuál es su punto de vista. Entonces, previo a esta introducción, vamos a ir más allá del concepto, ¿verdad? Ya jerarquizando las normas, haciendo una determinación del asidero legal para esta situación, de que son los derechos humanos, que son prerrogativas que tiene cada uno. E igual la Constitución menciona en el artículo 1 que decía la abogada, que el fin esencial del Estado, el fin supremo del Estado, somos nosotros, la persona humana, ¿verdad? Y al final lo dice, bienestar económico y social. ¿Para quién? Para la colectividad de la persona humana. Ustedes saben quién es Pepito, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Pepito tiene derechos humanos? ¿Ah? Sí. Y que Pepito una vez estaba en la escuela y se cuentan tantas historias, ¿verdad? En ciertos países que se ha dado la historia de los derechos humanos, que estaba en Chile y llegó a la escuela Pinochet. Y la primera pregunta que le hizo, ¿verdad? ¿Qué son los derechos humanos? Pepito, tranquilo. El siguiente día volvió a llegar. ¿Qué son los derechos humanos, verdad? Estate tranquilo. Tercer día, Pepito no llegó. Entonces, para otro alumno dice, disculpe, ¿qué son los derechos humanos y dónde está Pepito? Esa era una pregunta. Entonces, de ahí vienen los diferentes puntos de vista o las distintas ideologías que pueden haber, ¿verdad? Que con el respeto para todos. Sí. Dos cosas. Sobre lo que decía la compañera, que los que han llegado al punto, crearon los derechos humanos, es cierto. El
problema es que eso mandó el fondo y que aplica la ley también está violando los derechos humanos. Como cuando yo le digo a aquel, el que el líder del pecado tiene la primera piedra. Deberían estar ellos también ahí. Y lo otro es que he escuchado, yo a veces me pongo a escuchar los programas de foro, de repente 20 y todo. Yo he escuchado compañeros, o sea, estudiantes que me dicen, por ejemplo, a Anduray, pero es que usted no nos ha enseñado eso, usted está enseñando lo contrario a lo que hemos dado en la cátedra. Dios mío, tener un doble discurso, estar de maestro, porque el maestro es el modelo del alumno, y decir una cosa frente a ahí en su cátedra, y en la práctica, para ver como otra es condenado, que Dios no te viva. Entonces yo, ¿qué siento yo cuando miro a esos señores poniendo ahí? Siento una repulsión hacia él y yo digo, Dios mío, escucharlo tanto. Eso es lo que pienso yo. Admiro los conocimientos de Ramos Soto, pero es como dice la Biblia, que es como campana que suena y nada más. Lindo lo que resuena y ¡pum! Ahí queda. Admiro a Edmundo Orellana, que ponderado siempre para hablar y se ve que la práctica da con la teoría. Eso da gusto oír a una gente así, ¿verdad? Entonces es bonito aprender a razonar, a entender quién habla congruentemente con sus actos. Porque yo escucho a Anduray, le gritó en una ocasión, yo creo que estaba indignado, le gritó traidor y todo es mentiroso y todo. Y entonces, como un vulgar, le hizo una señal nada más. No tiene la altura moral e intelectual, la admiré. Es una tontería que hizo Marvin Polde contra, y ustedes lo vieron, cuando reventó el bando, aquel hombre con altura se quedó y lo avergonzó ante el mundo. Entonces pienso yo que bien admirar a gente fácil, le responderle a alguien y le de golpe. Es una actuación del animal que vamos viendo, como dice, y quedará avergonzado ante el mundo entero. Entonces, ¿qué demostró de Mario? Altura. La altura que tiene como un intelectual y todo. Qué bien es admirar eso. Ok, recordemos que como muy bien lo señalaba mi compañero, el abogado Hernández, y también recordando una poesía que ustedes deberán conocer, Verdades Humanas, dicen que siempre hay rasgos de virtud en lo malvado y rasgos de maldad en lo virtuoso. Entonces los seres humanos somos así, no seríamos seres humanos si no compartiéramos criterios con algunos y no vamos a compartir otros criterios con otros. Lo importante, y como usted muy bien lo ha señalado, es aprender a razonar y tener la fundamentación jurídica o la fundamentación histórica o la fundamentación social o la fundamentación contable o la fundamentación lógica para poder contraatacar una ideología que no compartamos. Bien, vamos a ver el concepto de lo que es el derecho humano. Vamos a partir de ahí. Recordemos siempre la pregunta que tenemos pendiente de contestarnos intrínsecamente. ¿Estamos hacia una cultura de derechos humanos? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y dice, los derechos humanos son prerrogativas que de acuerdo al derecho internacional tiene la persona frente al Estado. Ojo, tiene la persona frente al Estado para impedir que éste interfiera en el ejercicio de ciertos derechos fundamentales o para obtener del Estado la satisfacción de ciertas necesidades básicas y que son inherentes a todo ser humano por el hecho de ser ser humano. Ese concepto que parece tan largo lo vamos a hacer bien chiquitito y lo vamos a hacer bien chiquitito de la siguiente forma. Este material tengo entendido, licenciada Claudina, que se les va a distribuir posteriormente, entonces no es necesario, si gustan, me gustaría más que estuviésemos atentos todos para que no se nos fuera por estar anotando una idea. El derecho humano es inherente a la persona humana. Existen dos tipos de personas, la persona jurídica y las personas humanas. Las personas humanas somos las que tenemos existencia física o corpórea, o sea, todos y cada uno de nosotros. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Okay? ¿Quiénes son entonces las personas que tienen los derechos humanos? Los seres humanos. Eso es lo primerito que nos dice ese concepto. Derechos humanos es una persona humana. ¿Ok? No son personas jurídicas, que las personas jurídicas son ficciones legales creadas por la ley, que si bien es cierto, crecen cuando se hace el acto de la Constitución, crecen cuando hacen nuevas filiaciones o sucursales y mueren cuando se disuelven o se liquidan. Pero no se refiere a esas personas, se refiere a los seres humanos como tal, o sea, a los de existencia física, y que es una facultad que les viene dada incluso antes del nacimiento,
Por ejemplo, si yo preguntara ahorita, ¿puede una persona, puede una mujer que está en estado de gravidez reclamar y la persona de la cual va a ser madre o de la cual va a tener el hijo decide o le dice no, yo no te voy a ayudar con esto, ese es tu problema, tú no te cuidaste, no es mi responsabilidad, ahí ve qué haces? ¿Puede esa persona ejercer alguna acción contra ese hombre o no puede? Pero el niño no ha nacido. Puede. Muy bien, muy bien. Por el simple hecho de estar en formación, ese producto, ese bebé, tiene un derecho, ¿ok? Por eso dice, por la condición, por el mero hecho de ser ser humano. Entran aquí discusiones jurídicas, teóricas, científicas, que no vamos a hablar ahorita, pero que sí, por ejemplo, la teoría de la dominancia pulmonar, ¿verdad, doctor? Que es cuando, si la persona nació o no nació, si respiró o no respiró, si vivió o no vivió, pero eso ya son otro tipo de cosas, otro tipo de situaciones, si tenía o no tenía derechos, si la madre tiene que devolver o no devolver el dinero que percibió durante los 9 meses, y si el producto no se dio, si fue un aborto espontáneo, etcétera. Pero eso no vamos a entrar en eso, no ese es el objeto de la charla. El objeto de la charla es saber desde qué momento, y es desde ese momento, desde el momento en que ya la persona va formándose, va existiendo, ya tiene un derecho fundamental, y ese derecho fundamental es el derecho a percibir alimentos. Que conste, alimentos no solamente en el sentido de comida. Los alimentos engloban muchísimas cosas más: vestuario, recreación, salud, etcétera. O sea, todas aquellas cosas que son necesarias para un crecimiento integral. Así es. Otro concepto, si gustan, un poquito más claro, es que los derechos humanos son un conjunto de principios de aceptación universal. Eso está dentro de lo que son las características o principios que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué significa universal? Que todos lo tenemos en todo el mundo, independientemente si es en Estados Unidos, si es en China, si es en África, si es en Afganistán, donde sea, hay un reconocimiento, ¿okay? Y existe y subsiste. No necesita una declaratoria expresa o no necesita estar regulado en un cuerpo normativo para poder reclamarse. Reconocidos constitucionalmente, nuestra Constitución de la República acoge la mayor cantidad. Lo que usted decía, compañero, es muy cierto, lo que dijo la persona que vino de Costa Rica, a nivel centroamericano, y yo me atrevería a decir un poquito más allá, a nivel realmente de países de primer mundo. Nuestro sistema legal, es decir, nuestro cuerpo normativo, me refiero a eso, me refiero a ley, me refiero al texto, no aplicadores, no estoy hablando de aplicadores, estoy hablando de normas. Son las normas más perfectas en cuanto a su creación. Nosotros, ¿qué no tenemos regulado? O sea, qué se puede comer, qué no se puede comer, cómo se paga el salario, cuántas son las prestaciones, qué sucede en caso de muerte de un trabajador, qué cosa es delito, qué cosa no es delito, cuáles son las penas. Nosotros tenemos regulado casi todo. ¿Cómo se va a hacer el cálculo de impuestos? Todo eso lo tenemos debidamente regulado, debidamente normado. Somos un país con una estructura jurídica casi completa o plena, por no decir plena. Ahora, ese reconocimiento parte desde nuestra misma base constitucional. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución dirime y establece todos. En la Constitución tiene dos partes, una parte orgánica y una parte dogmática. La primera parte, es decir, desde el artículo 1 hasta el artículo 126, es toda parte dogmática, ¿okay? Es decir, todo lo que son derechos, todo lo que son garantías, todo lo que es en sí el Estado, que conforma el territorio, o sea, bien explicadito. Y luego la parte orgánica, que son los organismos o son los entes que se van a encargar de aplicar toda esa parte dogmática. Y por si fuera poco, tenemos después leyes secundarias o especiales que nos regulan. Por ejemplo, si yo quiero comprar una casa, ¿cuáles son los requisitos que debo reunir? Tanto como compradora como que el vendedor tiene que darme. ¿Qué pasa si el vendedor incumple? ¿Qué pasa si el comprador incumple? Todo está perfectamente regulado.
Si quiero comprar un carro, igual. Si quiero casarme, también. Si quiero divorciarme, también. Si quiero adoptar, también. O sea, todo está debidamente regulado. Todo. Entonces, sí vemos, sí tiene en nuestro país los derechos humanos, aparte de su reconocimiento, su regulación. Porque incluso, abogado, lo que usted menciona de la Constitución, también hay que enfocar el procedimiento en el momento que se van a suspender las garantías también. Correcto. En el 187. Y de qué forma y en qué momento se van a suspender esas garantías. Así es. ¿Y cuáles van a poder ser suspendidos y cuáles no? Porque no por el hecho de que sean derechos humanos es que son absolutos. No. Ya eso es lo que vamos a ver ahorita. Porque hay derechos humanos que sí se pueden restringir y que por el hecho que se restrinjan no significa que los estamos vulnerando. ¿Ok? Desde No. el 59 en adelante. Correcto. Veamos entonces qué también nos dice este concepto, que tiene una dimensión individual y social. Esos derechos humanos se dividen en bienes individuales y colectivos o sociales. Por ejemplo, el derecho a la vida es inherente a cada persona. Nadie va a vivir por mí, nadie va a vivir por usted. El derecho que usted tiene a contraer matrimonio es suyo y de la persona con la que se va a casar, no de nadie más. Si usted quiere, puede mandar un representante que se case con usted y es legal. Y sí se puede, pero eso ya depende de cada quien. Da un poder y siempre y cuando sea del mismo sexo de la persona se puede hacer. Ahora bien, ahora sí, ya veo que sí. El derecho al trabajo, por ejemplo, ya no solamente es individual, es colectivo, porque es una garantía que nos aplica a todos. El derecho a la salud es también colectivo, nos atañe a todos. ¿Okay? Por ejemplo, la problemática con respecto al seguro social, que fue pues un caso que todo el mundo conoce y del que todo el mundo tiene su opinión. Eso es algo que nos afecta a todos, porque todos de una forma u otra tributamos y necesitamos de ese servicio. El derecho a la vivienda nos importa a todos. ¿Okay? El derecho a la educación nos interesa a todos. Que la persona que está parada ahí realmente sepa lo que va a enseñarle a un niño, o lo que le va a enseñar a un adulto en la universidad, o lo que le va a enseñar a un joven en educación media, nos debe de interesar a todos. Y como usted decía, una persona que refleje con sus hechos lo que dice de palabra. Yo pregunto, y esta es una pregunta que tiene y no tiene que ver con derechos humanos, y vamos a ver el por qué. Una persona que es mujeriego, es más común o más fácil hablar de los hombres, que de las mujeres. Sí, pero no es nada personal. Okay. Un hombre que es mujeriego, ¿puede hablar del concepto de fidelidad? No, sí puede hablar. ¿Por qué puede? ¿Por qué puede? No tiene derecho a hablar. ¿Por qué puede? Pero el derecho no Okay, empieza pero a partir ¿por qué puede? de sus actos. Conoce el tema. ¿Por qué puede hablar de fidelidad? No, Porque tiene fidelidad, pero no de fidelidad. no, de fidelidad. Pregunté. Que no la conoce. Pregunté si una persona que es infiel puede hablar de fidelidad. Puede, pero no debe. libertad de expresión. Mi mamá dice, de Okay. poder puede, pero no debe. Ok, entonces vemos, una cosa es, ¿y por qué traje esta colación? Por lo que ustedes hablaban anteriormente. Puede, porque tiene un derecho, y su derecho es la libertad de expresión. Ahora, ¿tiene credibilidad? No. Es otro aspecto. ¿Es la credibilidad un derecho humano? No. Es un valor subjetivo, estrictamente moral. Y no podemos confundir los valores morales o principios, virtudes, defectos de alguien con derechos. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Prejuiciamos los conceptos o enlazamos los conceptos. Puede que a mí no me parezca escuchar al hombre más mujeriego de la historia hablar de fidelidad. No me parece. Pero sin embargo yo no le puedo limitar ese derecho. Pero igual porque se puede aprender de él. ¿Perdón? Igual se puede aprender de él.
Doctora, no le sentido negativo, porque uno de mujer dice, por eso es que son tan infieles, uno puede llegar a comprender al que tiene, o puede decir, esos son errores que no voy a cometer cuando tenga otra cosa. Puede hablar donde no lo conozcan y puede Y después también todos los hombres son iguales. El cliente mío tiene una teoría, dice, ¿y usted por qué es infiel? Para no gastarla de la casa. Sí. Es la teoría. La casa la cuido, dice, pero la tengo en la casa. Vamos a hablar de, ya tenemos identificado el concepto de derechos humanos, tenemos claro que es inherente a nosotros como somos personas, que lo dividimos en dos grandes aspectos o en dos grandes niveles, que son los individuales y los colectivos. Ya vimos también que no podemos confundir valores, principios o condiciones morales con derechos, ¿ok? Y vamos a hablar entonces de qué principios rigen esos derechos humanos que también vienen implícitos en los conceptos. Uno de ellos es la universalidad, y ya quedamos claros que esa universalidad a lo que se refiere es que es a nivel mundial, que es destacable independientemente del lugar de donde se encuentre el ser humano. No porque yo viaje a Estados Unidos ya mis derechos humanos son otros, no, son los mismos. ¿Ok? La imprescriptibilidad, que significa que eso yo lo puedo reclamar en cualquier momento. El respeto de ese derecho fundamental es reclamable en cualquier momento, no prescribe. ¿Qué es prescribir? Cuando un derecho pierde su vigencia por el transcurso del tiempo. Recordemos que en materia legal, así como perdemos derechos por el transcurso del tiempo, también ganamos derechos por el transcurso del tiempo. Y ojo con esto, porque tampoco quiero que se confunda la charla con los problemas de casos. Ejemplo, si yo soy despedida injustificadamente y yo no demando dentro del plazo que la ley establece, ese derecho sí me prescribe. No es el derecho al trabajo el que se está vulnerando, ojo, no. Es el hecho de que yo no actué dentro del tiempo, ¿ok? No lo reclamé dentro del tiempo o no hice las gestiones necesarias que debía hacer para reclamar ese derecho. Entonces no vamos a confundir una cosa con la otra. ¿Tenemos derecho al trabajo? Sí. ¿Se nos garantiza el derecho al trabajo? Sí. ¿Tenemos el derecho de accionar en caso de que hemos sido despedidos injustificadamente? Sí. ¿Pero tenemos un plazo para ese accionar? Sí. Si no lo hacemos en ese plazo, no digamos que se nos violentó el derecho social, humano al trabajo, porque no fue así. Fue negligencia nuestra de no actuar dentro del tiempo. Ni alegar, y ojo, no podemos alegar ignorancia de la ley. Alguien por ahí decía, la carrera de Derecho está tan saturada porque hay tanto abogado, y a mí me gusta contestar de la siguiente manera. Yo preferiría que la Fundación Hondureña fuera 100%, todos fuéramos abogados, porque de esa manera habría menos ignorancia sobre la ley. Y sí habría un verdadero cumplimiento sobre ese precepto que dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Otro de los principios que tienen esos derechos fundamentales es la irrenunciabilidad e inaliabilidad. ¿Qué significan esos dos conceptos? A ver, puedo yo decir, yo renuncio a mi derecho de expresarme, nunca más vuelvo a hablar, no vuelvo a hablar nunca más, no vuelvo a abrir mi boca. Yo puedo decirlo si quiero, porque está dentro del derecho a mi libertad de expresión. Pero realmente renunciar a ese derecho, que alguien me diga, venga, usted va a firmar aquí este papel donde usted nunca más va a volver a hablar mal. ¿Puede? Nunca más va a expresar su criterio. No, sencillamente eso, ya el Código del Trabajo dice que todos esos documentos se tienen por nulos. Y nulos de derecho y por derecho. Y traducido al un aforismo latino es nulo ipso iure, de derecho y por derecho. ¿Okay? Son inalienables. ¿Qué significa? Yo no puedo venir y decir, hey, te vendo mi derecho a la libertad de expresión, hablamos por mí. Aquí firmamos este contrato y me vas a pagar 50.000 empiras y vos vas a hablar por mí. No puedo. O usted va a hablar por mí. No puedo, no se puede. Abogada. Sí. Pero yo conozco un lugar donde incluso por eso no matriculé a mi hija. Porque ahí decía una de las letras de las, no sé cómo, no sé cómo que dice, que si yo llegaba a opinar, llegaba a hablar cosas que en detrimento de la institución, yo inclusive era sometida bajo un proceso legal, ¿me entiendes? A un proceso legal y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces dije yo, si uno no le gusta, uno puede decirlo, ¿verdad? No voy a dar nombre de institución igual, pero aquí en día no está, donde son como 20.000 páginas que dan y le dan uno así y le dicen en qué lo puedes demandar, difamación, esto, el otro.
Y no sé qué hasta un nombre de un abogado le dan a uno que es el que le va a llevar y dice que uno va a pagar lo que gasta ahí el abogado. Y el PAN, digo, no, ¿cómo voy a firmar algo así si yo creo que hasta ilegal este contrato porque no es correcto? Digo. Por eso estamos aprendiendo hoy las cosas que no son. Y eso no me lo estoy inventando yo, está en la ley. ¿Y en qué ley está? Está en la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que crea esa ley y que es la institución que regula. Eso es completamente denunciable. Bueno, yo por eso no matriculé a mi hija porque yo sentí algo tan feo cuando miré eso. Y así como, yo no soy abogada, pero igual se siente ahí como que yo no quiero ir a la cárcel por algo así. Eso es completamente denunciable. Nadie puede obligarnos a renunciar a los derechos fundamentales que nosotros tenemos. O sea, no hay derechos, por eso dije, hay derechos que sí resultan disponibles, pero hay otros que definitivamente no lo son. ¿Okay? Por ejemplo, alguien puede decirle, bueno, yo contrato su vida, no se puede. Su vida es suya, no la puede transmitir. Pero se llama narcotráfico total a lo de personas porque eso es prohibido. Totalmente. Sí. Sí. Perdón. No, no es O sea, Perdón, en un noticiero. Sí, pero no, la línea gubernamental, había alguien que estaba avisando a la otra persona, comunicando de que el gran maestro le era interesado en ganar 1.300 lempiras de por vida. Que los gran maestros estuvieran, que quisieran ganar 1.300 lempiras de aumento de por vida, que solo se pagan 7.000 y que buscara que llevar el paquete porque ya lo había metido y que inmediatamente los inscribirían ahí en ese sistema. Para ahí que se llama mérito del maestro, se llama el programa. Pero hay que pagar 7.000 lempiras y el que quiera afiliarse, prácticamente creo que tiene colores. Eso prácticamente es una violación. Y no solamente eso, también implicaría una responsabilidad penal como lo está señalando el colega, y eso sería penalizaría. Si se lograra demostrar eso, sería un tráfico de influencias para las personas que están promoviendo. A ver, el artículo 3 del Código de Trabajo claramente habla y dice, son nulos ipso iure, o sea, de derecho y por derecho, todo acto que implique disminución, renuncia, tergiversación de los derechos fundamentales ya establecidos en la ley. O sea, se tienen por nulos y ninguna autoridad los puede hacer valer. Y así usted lo haya afirmado, o sea, no tiene ninguna validez. Otro de los principios es la inviolabilidad. Este aspecto es muy importante y por eso tiene este punto acá. Porque esto tiene que ver con la pregunta cuando iniciamos la charla, hacia una cultura de respeto. ¿Se vulneran o no se vulneran derechos humanos? Sí. Okay. Ahora, ¿dice que son violables los derechos humanos? Según los principios, no. Dice que no deben de violarse. Pero sí se violan, porque si no, no estaríamos aquí haciendo nada. Porque nosotros estamos aquí no solamente para decirles, no señor, los derechos humanos no se violan. Entonces ya nos hubiéramos ido y les mandamos mejor eso en una cartita o a su correo electrónico o ponemos un holograma nuestro acá que les esté diciendo no se violan, no se violan. No, estamos aquí porque evidentemente hay violaciones, pero sí también tenemos que ver qué sucede cuando existen esas violaciones. ¿Hay mecanismos para reclamar? Claro que existen mecanismos. ¿Se reclaman esas violaciones? Eso es lo que vamos a ver. Si se reclaman dentro del tiempo o no se reclaman dentro del tiempo, o si tienen razón de ser esos reclamos o no. Otra de los principios es la efectividad, es decir, los derechos humanos tienen que ser eficaces, tienen que contar con una protección eficaz, tienen que haber organismos capaces, competentes para poder establecer las sanciones, para poder exigir el respeto, para, por ejemplo, si la compañera llega y va a la institución encargada de velar por ese respeto, existen varias instituciones, está el comisionado que, si bien es cierto, tiene una función preventiva y al mismo tiempo de observación y al mismo tiempo de denuncia, pero también está el Ministerio Público, hay una Fiscalía Especial de Derechos Humanos que tiene que encargarse de exigir o deducir responsabilidad en caso de que se presenten violaciones como esta. Por ejemplo, existen los juzgados que también son encargados de darle marcha y poder aplicar o no esa violación, una sanción en caso de una violación. La trascendencia a la normativa positiva, eso no es más que
todo ese conjunto de derechos tiene que estar acogido y regulado en distintas leyes. Y nosotros vemos que sí las tenemos. Tenemos un código penal que establece sanciones para las personas que atenten, por ejemplo, contra la vida, que atenten contra la libertad de expresión, que atenten contra la libertad de cultos, por así decirlo. Pero también existen sanciones cuando se abusan de esos derechos fundamentales. ¿Ok? Como alguien al inicio decía y exteriorizaba, cuando se habla y se dice no de la forma correcta, o el tono de voz que se usa, o lo que se habla implica una estigmatización para alguien. Entonces sí también existen sanciones en caso de que haya un abuso de ese derecho. ¿Por qué? Porque también el Código Penal establece sanciones en caso de injurias, de difamación y de calumnias. ¿Okay? Entonces, ¿dónde llega? ¿Dónde empieza y dónde termina ese derecho? Es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. Sí. Lo que estaba viendo yo en cuanto a que se dice que cuando se ofende, por ejemplo, a través de la libertad de expresión, pero cuando alguien dice una verdad y le ofende a otro, pero está sustentando que es verdad, yo creo que no es ninguna ofensa, ¿verdad? Porque yo escuché a un periodista que ha sido querellado, pero él tiene las pruebas. Y dice, no, hay que quitar las pruebas. Entonces, y lo toman como un difamador. Pienso yo que es una manera de manipular a través de los medios de comunicación para hacer culpable a una persona. Pienso que si el ladrón le comprueba y se le ponen las pruebas ahí, está difamándolo, pero también la prueba lo está difamando y lo hunde. Entonces pienso que si yo digo eso, nadie puede estar diciendo que estoy calumniando a alguien porque estoy haciéndolo de la forma legal. El delito de calumnias establece que en caso de que usted pueda demostrar evidentemente la afirmación que usted está haciendo, no puede haber condena. Pero mientras un proceso está en proceso, es muy difícil para nosotros como panelistas, en este caso, venir y exteriorizar un concepto porque desconocemos el proceso y las interioridades del mismo. Desconocemos si realmente la prueba fue aportada, totalmente o no. Recuerde que el periodismo tiene una ley especial también, donde se establece un principio que se llama el respeto de protección a la fuente. ¿Okay? Pero ese respeto de protección a la fuente también tiene limitantes. Y es en caso de que implique la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque todos estamos en la obligación de denunciar un ilícito penal. Si yo veo que a usted lo están asaltando y yo no hago absolutamente nada, por lo menos tengo que denunciar. No es que voy a ir a decir, aquí estoy, no lo maté a él, matéme a mí. Pero sí tengo que reportar. Y esa es una obligación que todos nosotros tenemos. Y es una cosa que no hacemos. Porque yo creo que si aquí vemos que hay una masacre, el que se puede escapar, se escapa y no ha visto nada, no recuerda nada, no miró nada, y él no sabe, ni es más, ni estuvo ahí. Ni aunque haya visto. No, aunque lo haya visto. Entonces, ¿es una violación? Sí, igualmente es una violación. Estamos de acuerdo, pero tengo que explicar que también es una violación. O sea, no estoy criticando, no estoy diciendo que está incorrecto, no estoy diciendo yo no lo haría, no lo sé, no me ha tocado estar en una situación así. Me ha tocado estar cuando me han disparado a mí, sí, eso sí me ha tocado vivir, porque sí sufrí un atentado y producto también de parte o de cuerpos involucrados dentro de la policía. Sin embargo, sigo creyendo en el sistema policial del país y sí sigo creyendo, porque así como hay buenos maestros, hay malos maestros, así como hay buenos funcionarios, hay malos funcionarios. Así como hay buenos policías, hay malos policías. No puedo juzgar por uno a mí. No, eso sería muy inmaduro y muy impropio de mi parte. Hablamos de que hay una independencia y una complementariedad de los derechos humanos. ¿Por qué decimos que hay una independencia y una complementariedad? Porque cada derecho humano es independiente. Si bien es cierto, y como lo vamos a ver más adelante, están agrupados por categorías, no menos cierto es que un derecho humano no depende de otro para existir. Sí se complementan para que haya una correlación. Por ejemplo, para que yo pueda expresarme tengo que vivir. Si no vivo no puedo hablar de libertad de expresión, si no existe. ¿Okay? No puedo hablar, por ejemplo, de libertad de tránsito o de libertad de locomoción o de libertad de movilización si no me estoy moviendo ni me estoy movilizando, sino que estoy sentada en mi casa y decir, están violentando mi derecho a la libertad de locomoción y estoy sentada en mi casa y yo soy la que no quiero moverme. Entonces, ¿cómo es que me están violentando un derecho si estoy muy tranquilamente durmiendo? No se puede hablar de eso. Y finalmente, igualdad. ¿Por qué? Porque
así como tiene derechos humanos el presidente de la República, tiene derechos humanos el señor que está ahí vendiendo jugos con naranjas ahorita en la esquina. Todo el mundo tiene derechos humanos, todo el mundo. Y ante ese principio todos somos iguales, ¿okay? En materia de derechos humanos. Continuamos, por favor. Voy a agregar algo, ¿verdad? Sí, por favor. Para que ustedes puedan recordar, bueno, mira adelante. Para recordar estos principios, recordémonos de 6 aspectos. Primero, se acuerdan de 4I, una G y una S. Irrenunciables, imprescriptibles, inmutables, individuales, generales y supremos. Irrenunciables, no puede renunciar a ese derecho. Imprescriptibles, la abogada lo dijo, no prescriben. ¿Cuál fue lo que dije? Inmutables, nadie lo puede cambiar. El otro, individuales, los conciernen a cada uno como persona humana. Generales, porque están para la colectividad, y supremos, porque la abogada bien lo abordó cuando hablaba de la jerarquización normativa o la jerarquización de las leyes. Están por encima de todas las leyes. Y la abogada va a exponer las características igual para cada. Esas características, o eso que el abogado comentaba y que sintetizaba perfectamente bien y que nos recordaba sobre esos principios, son los que nos dan a la vez alusión sobre las características fundamentales de esos derechos humanos. Y vamos a tratar de ponerlo más en la materia específica que ustedes han estado desarrollando, que es materia de niñez o en género. Cuando hablamos que decimos que los derechos humanos son innatos o inherentes, a ver, vamos a ponernos en un aula de clases. Vamos a poner que está Rosita, que está Juancito, que está Pedrito y que está Julito. Y esos 4 niños, resulta que Julito es el mejor alumno que nosotros tenemos en matemáticas. Y Rosita no es tan buena en matemáticas, pero es excelente en estudios sociales. ¿Okay? Puedo, en un momento dado, decir dentro del aula de clase, cuando estoy impartiendo la clase de matemáticas, bueno, solamente Julito está exento de esta regañada. De ahí para todos ustedes que son muy malos, en especial usted, Rosita, que es muy mala en matemáticas, tiene que hacer esta otra tarea extra y esta otra tarea extra. ¿Será válido ese comportamiento o no? A ver, ahora con fundamento en lo que hemos visto, ¿qué estaríamos vulnerando? Y no quiero la respuesta general, un derecho humano, ¿no? ¿Qué principios estaríamos vulnerando? Si puedes retroceder la lámina anterior, con esa exclamación, ¿cuál de esos principios nosotros estaríamos vulnerando? El principio de igualdad. Muy bien, lo estamos tratando igual a los niños. ¿Ok? ¿Qué otro? Estamos violentando un derecho, entonces estamos violentando el principio de inviolabilidad. ¿Qué más? La efectividad también. ¿Por qué? Porque somos los llamados a, dentro del aula, poder ejercer el mecanismo de control y no lo estamos ejerciendo. Más bien somos nosotros los que estamos produciendo la violación. Generando violencia. Muy bien. ¿Y eso qué significa? Que estamos trascendiendo dentro de una norma positiva porque nos estamos poniendo con ocasión de un llamado, mínimo de un llamado de atención. No digamos, aún así, de la generación de una responsabilidad. ¿Ok? Ahora sí, revisemos por favor a las características. Vemos entonces que cuando hablamos de esa inaliabilidad, de ese derecho fundamental, se desarrolla como una característica de que es innato y es inherente, es decir, por el simple hecho de que usted sea persona humana, de que ese niño sea una persona humana, tiene un derecho fundamental. Son universales, ya explicamos el porqué, inalienables e intransferibles, creo que quedó también sumamente claro. No podemos transferirle el conocimiento y decirle a un menor, como Julito es el mejor en matemáticas, usted del repaso de sus alumnos, a sus compañeros. ¿Podemos hacer eso? ¿Sí o no? No lo podemos hacer porque es una obligación de nosotros. No podemos cargar al niño para empezar. ¿Constituiría, creen ustedes eso, alguna repercusión emocional dentro del menor? Sí, también contra los demás compañeritos se van a sentir así como que inferior. No quiero tomar la palabra inferior y no que van a tomar, bueno, y no se supone que es la maestra que me tiene que ayudar. Porque ya lo dije, acuérdense
que pueden Por favor. los niños, tal vez un momentito puede sentarse en pareja, ayúdense entre uno con otro, pero darle la obligación a otro niño no creo que sea correcto. El método lancastriano que usaron en el aprendizaje al principio, que promovió el general Morazán, era que los que más le entendían reunían los grupos y le explicaban a los demás. Yo considero yo que sí, de repente se puede. Sí se puede implementar, sí que eso genera una violación. Podría ser que ese niño le entienda más al compañerito porque es un compañerito. Entonces yo Como pregunto, tutería lo podemos. Y es que hay otra situación, porque ahí de repente le está violando el derecho incluso al niño, porque en un aula meten hasta 60, ¿no? Un aula que solo es para 30 o para 15, ¿verdad? Entonces de repente se tiene que hacer sus apoyos, ¿no? pregunto yo, el hecho de que yo le diga a Julito, usted se ganó este premio porque fue el que sacó 100 en el examen de matemáticas, ¿vulnera algún derecho humano del resto de niños? ¿Sí lo vulnera? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál? No puedo, eso precisamente por eso es que estamos diciendo, precisamente por eso es que tenemos que saber los límites y volvemos a caer en la confusión entre principio, valores, moral con legal. No podemos mezclar principio, valores, moral con algo legal. Eso es algo intrínseco, sí se puede premiar, si no, no existirían premiaciones de excelencia académica y se hacen incluso en nivel superior como en la universidad. Claro que se destaca y eso no viene, es un incentivo. Lo que no podemos es hacer conductas en detrimento contra el resto de los menores. Utilizar asesorías, estimular, eso estimula la participación de que otros niños quieran ser como Julito. ¿Okay? Por ejemplo, a nivel de adultos, ¿no han visto ustedes, creo que en anuncios locales, no seas como que tiran los anuncios, que tiran basura en la calle, no se usa en sentido negativo? Es un uso negativo de no hay que hacer. Ejemplificamos con algo malo algo bueno. ¿Pero por qué? Porque va para una campaña a nivel de adultos, no a nivel de menores. Lo que sí no podemos hacer es decir, no, ninguno de ustedes tiene que ser como Rosita en matemáticas que sacó 0. No, eso no lo podemos hacer, porque eso sigue por humillación. Y eso sí trasciende al ámbito penal. Pero exhortar al alumno a ser mejor, eso sí, eso no implica nunca, no va a implicar nunca una violación. Una pregunta. Se violan los derechos cuando así en determinado momento se hacen comparaciones entre los niños. Si esa comparación es en sentido negativo, sí. Sí. Por ejemplo, si usted dice, es destacable Rosita en estudios sociales y tiene esa aptitud para poder desarrollar, y les invito a que nos auxiliemos con ella para que nos explique su método de estudio y demás, así como también Julito resalta en matemáticas, usted está resaltando los valores positivos del menor. Sí. Pero si usted compara negativamente, por supuesto que sí. Sí, claro que sí. Por ejemplo, si usted viene y llega con este grupo de exámenes y dice, bueno, vamos a ver de aquí, pasaron 50 y se quedaron 70. Entonces, y de los que se quedaron, y nunca menciona los que pasaron, no. Y ese realmente también es un problema de autoestima nuestro. Dicen que cuando tenemos un problema de autoestima, normalmente nosotros destacamos más lo malo que lo bueno. Porque vemos en lo malo lo que nosotros creemos que está bien en nosotros. Entonces, explíqueme si es correcto darle la carga a un, por ejemplo, yo en diferentes lugares, ya que trabajo, yo he visto que maestras a veces están en reuniones y dejan a los niños grandes de 7º y 8º dándole clase a los niños. Eso no es razonable. No. Y yo lo he visto. No, pero eso no es razonable, eso tampoco es legal y eso por eso le digo una que eso picardía. no es legal, pero a ese punto que yo llego, ¿me entiendes? Pero de repente que a un niño le auxilie por un momentito no es malo, pero ya que a veces hasta reuniones y los 7º de 9º van a cuidar a los niños chiquitos y a darle clases para mientras. Entonces eso no es correcto. No, eso no es ni correcto, ni ético, ni tampoco legal. Eso sería puede ir en perjuicio de los niños menores porque pueden ser acosados por los mayores, porque ellos no tienen todas las condiciones pedagógicas para hacerse cargo de un grupo de niños pequeños. Entonces
no podemos dejar, bueno, es mi opinión individual, ¿verdad? Entonces me parece que sí se han dado muchísimos casos de que niños grandes abusan, castigan y discriminan a niños pequeños cuando están abusados. Solamente. Bien. Decimos también que los derechos humanos son obligatorios, son trascendentes, ya lo vimos. Son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Es decir, cuando decimos no jerarquizables, a lo que nos estamos refiriendo es a que no hay una categoría, no hay una división de que esto es prioritario y esto no es prioritario. Hay categorización, sí, más no jerarquización. Y la categorización es algo de lo que vamos a ver en este momento, cuando entramos al tema de generación de los derechos humanos o las generaciones de derechos humanos. Esto a nivel internacional. Se conoce en la actualidad que existen 4 categorías de derechos humanos fundamentales o de derechos humanos. Especialmente tenemos primero que nada los derechos humanos de primera generación. Cuando hablamos de derechos humanos de primera generación, son los derechos civiles, políticos y se refieren a la columna vertebral del sistema jurídico de un país. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los derechos contra la vida, a los derechos a la vida, al derecho a la libertad, el derecho a la dignidad, el derecho al honor y a la propia imagen. Cuando hablamos de derechos humanos de segunda generación, nos estamos refiriendo a los que le dan funcionalidad al sistema, es decir, la parte económica, la parte social, la parte cultural y son los que se denominan derechos positivos o derechos sociales. Luego tenemos los derechos humanos de tercera generación y eso los encontramos con la relación con otros estados, que son los que tienen que ver, por ejemplo, con la solidaridad, con la paz, con la libre autodeterminación de los pueblos, con la soberanía, con el respeto del resto de la paz, del afianzamiento de la paz y de las democracias individuales. Ejemplo, si Honduras tiene una inundación, que hemos tenido cualquier cantidad, hemos visto cuántas ayudas de otros países en solidaridad hemos recibido. ¿Okay? Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, etcétera, qué sé yo, que vienen y se solidarizan con nosotros. De igual manera a nosotros ha tocado en algunos casos esa reciprocidad de solidaridad. Existen, por ejemplo, organizaciones que promueven, por ejemplo, apoyo a países que pasan en guerra y que piden voluntarios. En internet a cada ratito hemos visto eso. Obviamente es necesario cerciorarse que realmente se trata de esas organizaciones, ¿verdad? Que propenden y que dan el financiamiento necesario para que las personas puedan salir, para promover, por ejemplo, comunidades de paz o incluso a nivel educativo se dan muchísimas también, con intercambios culturales. Lo hizo el grupo, la presentación y la llamada a la Policía Nacional Preventiva. Si bien es cierto, puede haber algún tipo de riesgo, pueden perfectamente bien solicitar la confidencialidad en cuanto a la denuncia y que se le mantenga en reserva su identidad. Ese es un derecho que todas las personas lo tenemos. Y eso es un mecanismo mediante el cual las autoridades dejan en reserva todos sus datos para el momento de identificación y se toman, obviamente, como tal, todas las medidas necesarias para su protección. De igual manera, la persona tiene derecho de poder acudir a una institución como los consultorios jurídicos de las universidades para poder presentar una denuncia de violencia doméstica, aunque de oficio se puede hacer, o por cualquier persona. ¿Por qué el profesor deviene la obligación de denuncia y por qué no puede guardar silencio? Porque el artículo 17 del Código Procesal Penal los coloca a ustedes en esa posición. No es que si yo quiero o no quiero denunciar, es que tienen la obligación de denunciar. O sea, tienen la obligación ineludible de denunciar como servidores del Estado. Entonces, muy bien, con respecto al grupo número 1, nuevamente un fuerte aplauso del partido. Con respecto al grupo número 2, es un caso todos son casos de la vida real, como ustedes pudieron observar. Si bien es cierto, el grupo número 2 era un caso muchísimo más delicado. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de pandillas, de maras, de niños que son muy probablemente jefes, niños que son hijos de los jefes de maras o de los que controlan los grupos, y estamos hablando también de un ilícito todavía más grande como lo es la venta de drogas. Entonces estamos hablando de venta de drogas o tráfico de drogas
al interno en el cual está involucrado un menor, estamos hablando de amenazas, no solamente con respecto al menor, sino con respecto al núcleo de estudiantes, de la escuela misma y del cuerpo docente. Si ese tipo de casos considero, sin perjuicio de cómo ustedes lo aborden, si no es necesario realizar una confrontación tan directa, porque eso es exponerse, y eso está en lo que es la protección personal. En este caso, pues obviamente es un ejercicio, sabemos de que ninguno de nosotros está implícito en esas actividades, pero en la vida real hay una peligrosidad inminente en el hecho de poder decirle a un niño, yo mañana lo voy a ir a denunciar, o sea, no tan abiertamente. ¿Por qué razón? Porque usted también tiene que protegerse a nivel interno. Si bien es cierto, el caso es mucho más complejo, es necesario alertar no solamente a la dirección de la escuela, sino que también a las autoridades jerárquicas correspondientes, como lo es las dependencias regionales de la Secretaría de Educación, a efecto de que se realice a ese nivel convenios de colaboración o de cooperación para realizar una investigación en sí y que se le pueda dar captura a esas personas, no directamente a ustedes, sino que a nivel institucional poder lograr ese enlace y que, por ejemplo, se realicen operativos sorpresa, operativos de captura y que puedan encontrar esa flagrancia. Digamos, si se puso más en riesgo todavía al menor cuando él está diciendo que necesita llevar esos 50 lempiras al final del día y que si no lo van a matar, o sea, es una realidad. Si bien es cierto, no es que le vamos a decir, mire, vaya a véndalos porque entonces sí, pero sí buscar algún otro tipo de mecanismo, solicitar una patrulla para que lo lleve a su casa, que le brinden asistencia, que le brinden protección, porque hay una unidad especial y esa unidad especial se llama la Fiscalía del Crimen Organizado, a la cual se puede y necesariamente todo hecho que se denuncia ante esa unidad, créame que recibe de forma inmediata protección y de forma inmediata. O sea, por lo menos creo que hay personas vulnerables dentro de esa institución que pueden perfectamente facilitarles. Se descuidó, por ejemplo, un poco la situación de esa inquietud que se estaba produciendo a lo interno con respecto al bullying de las otras muchachas con los lentes, a las que molestaban con respecto a los lentes. Sobre eso no se tomó ninguna sanción. Entonces, esa sería obviamente una sanción interna. Y la comunicación a sus padres o el llamado de atención que obedecerá dentro de la escuela, como parte de la normativa jerárquica que impera. Okay. Entonces, eso con respecto al ejercicio número 2, sin embargo, muy bien, y también un fuerte aplauso para ti. Con el caso número 3, vemos que es un delito de orden público también, si bien es cierto la violación con respecto a menores es un delito perseguible, no digamos en caso de menores. En este caso, pues no se habló directamente de una violación, pero sí se habló de abusos deshonestos, ¿ok? Estamos viendo que la persona que está haciendo el papel de víctima tiene todas las condiciones, pero también nos estamos exponiendo cuando la dirección dice vamos a echarle la culpa a otro que fue el que dijo. No, o sea, los problemas los debemos afrontar como realmente son. Y si la niña es la que nos está poniendo en conocimiento y queremos obviamente proteger a esa menor, hay una doble condición, porque no solamente hay un delito de orden público con respecto al tío, sino también con respecto a la madre, porque esa niña está en una condición que se llama riesgo social. Abogada, sí. quiero agregarle algo. Cuando yo ponía hacía ese papel, me remonté, tuvimos una capacitación y de una abogada también, y cómo uno se ve involucrado en cuestiones de esa naturaleza y el riesgo que corre uno al poder denunciar. Que yo no tengo que hacerle preguntas al niño porque es un delito. Si yo le estoy preguntando al niño, yo estoy violando su derecho. Yo no tengo derecho a eso, preguntarle. ¿Cómo me di cuenta yo de que ha sido abusada esa niña? Porque tuvo que preguntar. Entonces yo sola me estoy metiendo en eso. Porque en eso nos capacitaron. No debemos. Mire que está. Es prohibido decirle, vení amorcito, vení para acá. Porque yo con eso yo estoy haciendo una falta. Entonces, a eso, por eso, yo creo que me entienden todos los que estamos aquí. Fuimos capacitados en ese ramo, con esas advertencias. Yo no tengo derecho a preguntarle nada al niño. Insinuarle peor. Entonces estamos así, no hayamos que hacer, sinceramente le digo.
no hallamos qué hacer, porque nos dicen una cosa, nos dicen otra, y no hallamos. Y claro, ustedes saben el tiempo que estamos. ¿Cuántos maestros no han matado? Imagínense una maestra hace poco que la mataron, que iba para su trabajo. ¿Usted cree que por gusto la mataron? ¿Algún problema de esa situación tuvo que resolver? Usted sabe que el amor a la vida es grande, y mucho menos sabe uno que tiene hijos atrás de uno, que todavía tiene responsabilidad. Porque mire, cuando uno como madre, cuando los hijos están chiquitos, porque están chiquitos, le pide a Dios que se dé vida, cuando crecen porque ya están grandes. O sea, uno nunca tiene su embarazo. Entonces, primero está antes, vivimos del trabajo, pero antes mis familias. Porque nadie me va a salvar a mí de una situación. O voy presa o me mandan a matar una día de la niñez. O sea, yo no tengo que preguntarle. Mire, pasan situaciones en las escuelas que nos hacemos los sordos, los ciegos, los mudos. Tenemos miedo a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, como le decía, a perder la vida o a ir preso. Una de dos. Escucho la participación para luego dar mi opinión. Todos los centros educativos, antes de que se pusiera se aplicara la ley fundamental, contábamos con reglas. Con respecto al uso de calificativos de mi amor, de cielo, de princesa o de príncipe, estoy totalmente de acuerdo. Eso es constitutivo de, podría considerarse un acoso o abuso por parte del docente, aunque no lo hagan con esa intención. Lo mismo ocurre con nuestro código de ética en la universidad, exactamente igual. Son epítetos a los cuales es necesario hacer alusión para podernos referir tiernamente o con cariño hacia un estudiante. Podemos utilizar perfectamente bien su nombre o el de joven, y es exactamente igual. Ahora, en cuanto, y voy a ser muy categórica en la respuesta, nosotros tenemos aquí dos cosas. Y una es la cultura del miedo. Y si quisiera su atención, por favor, para que no se malentendiera. Ya estamos terminando. Y una cosa es la cultura del miedo que se ha provocado y que se ha generado en todos y en cada uno de nosotros. Yo no puedo desconocer, ni puedo venir y decirles, conviértanse en Superman y en Superchick, que pónganse su ropa y que con eso quedan blindados. No, al igual que ustedes, nosotros también salimos con la protección de Dios todos los días, aquellos que creemos, y hacer nuestro trabajo de la mejor forma. Sin embargo, sería una irresponsabilidad enorme de mi parte, o de nuestra parte, al estar aquí, representando a una casa, a la máxima casa de estudios de Honduras, como lo es la Universidad Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula, y específicamente en la carrera de Derecho, y venir y decirles que ustedes no tienen la obligación de denunciar. O sea, no puedo hacer eso. No puedo decirles no lo hagan. No puedo decirles háganse de la vista corta que eso es lo correcto, porque no está bien. Ni tampoco puedo avalar, mucho menos avalar una posición en la cual no creo. El artículo 17 de nuestro Código Procesal Penal, y reitero, es sumamente claro y nos dice quiénes tienen la obligación de denunciar. Y tenemos la obligación de denunciar todos aquellos que tenemos el privilegio de ser servidores públicos en una u otra institución. Que existan mecanismos para pedir la confidencialidad y reserva en la investigación, estamos totalmente de acuerdo. Si sabemos que el padre de familia es eso, no es necesario reportarle al padre de familia. Si bien es cierto, son medios de control social, la familia, las iglesias, las escuelas, existen medios de control legal, y los acabamos de ver. Y los medios de control legal, en este caso, es el Ministerio Público y es la policía. Así como existen entes buenos, existen entes malos. Los dije desde el principio. Así como existen buenos elementos, existen malos elementos. En su caso en particular, que tiene el número de la patrulla, que tiene todos los sujetos, que tiene el nombre de la persona, entonces sencillamente existen autoridades jerárquicas superiores. Le digo a un señor, cállese y déjelo así. ¿Usted sabe por qué le digo? Porque yo leí un documental de unos colonos formados por Estados Unidos que habían ido a poner la denuncia de este americano. Y cuando la persona fue a poner la denuncia porque lo estaban extorsionando, el mismo policía habló y le dijo, ya vino mirando de tal. Ahí apareció la misma gente de los. Entonces, yo le doy una cosa, nosotros no creemos en la policía, nosotros no creemos en la fiscalía, no, yo no creo en testigo protegido porque mataron un testigo protegido, que la misma policía. Yo no pretendo, y lo señalé desde el inicio, yo no pretendo venir a cambiar ideología de nadie, ni tampoco pretendo hacerles creer porque no les ando vendiendo nada. Yo sencillamente estoy explicando lo poco
que yo conozco sobre el tema, así como también el abogado, lo poco que conocemos del tema. Voy a contarle mi experiencia personal, quiero que ya me más o menos la comenté. Yo, al igual que usted, soy docente, no de básica. Me hubiese encantado ser maestra con respecto al uso de calificativos de amor, de cielo, de princesa o de príncipe. Estoy totalmente de acuerdo, eso es constitutivo de, podría considerarse un acoso o abuso por parte del docente, aunque no lo haga con esa intención. Lo mismo ocurre con nuestro código de ética en la universidad, exactamente igual. Son epítetos a los cuales es necesario hacer alusión para podernos referir tiernamente o con cariño hacia un estudiante. Podemos utilizar perfectamente bien su nombre o el de joven, y es exactamente igual. Ahora, en cuanto, y voy a ser muy categórica en la respuesta, nosotros tenemos aquí dos cosas. Y una es la cultura del miedo. Y si quisiera su atención, por favor, para que no se malentendiera. Ya estamos terminando. Y una cosa es la cultura del miedo que se ha provocado y que se ha generado en todos y en cada uno de nosotros. Yo no puedo desconocer ni puedo venir y decirles, conviértanse en Superman y en Superchick, que pónganse su ropa y que con eso quedan blindados. No, al igual que ustedes, nosotros también salimos con la protección de Dios todos los días, aquellos que creemos, y hacer nuestro trabajo de la mejor forma. Sin embargo, sería una irresponsabilidad enorme de mi parte, o de nuestra parte, al estar aquí, representando a una casa, a la máxima casa de estudios de Honduras, como lo es la Universidad Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula, y específicamente en la carrera de Derecho, y venir y decirles que ustedes no tienen la obligación de denunciar. O sea, no puedo hacer eso. No puedo decirles no lo hagan. No puedo decirles háganse de la vista gorda que eso es lo correcto, porque no está bien. Ni tampoco puedo avalar, mucho menos avalar una posición en la cual no creo. El artículo 17 de nuestro Código Procesal Penal, y reitero, es sumamente claro y nos dice quiénes tienen la obligación de denunciar. Y tenemos la obligación de denunciar todos aquellos que tenemos el privilegio de ser servidores públicos en una u otra institución. Que existan mecanismos para pedir la confidencialidad y reserva en la investigación, estamos totalmente de acuerdo. Si sabemos que el padre de familia es eso, no es necesario reportarle al padre de familia. Si bien es cierto, son medios de control social, la familia, las iglesias, las escuelas, existen medios de control legal y los acabamos de ver. Y los medios de control legal en este caso es el Ministerio Público y es la policía. Así como existen entes buenos, existen entes malos. Los dije desde el principio. Así como existen buenos elementos, existen malos elementos. En su caso en particular, que tiene el número de la patrulla, que tiene todos esos datos, que tiene el nombre de la persona, entonces sencillamente existen autoridades jerárquicas superiores. Le dijo un señor, cállese y déjelo así. ¿Usted sabe por qué le digo? Porque yo leí un documental de unos trabajados por Estados Unidos que habían ido a poner la denuncia de este americano. Y cuando la persona fue a poner la denuncia porque lo estaban discusionando, el mismo policía fue y le dijo, ya vino mirando de tal. Ahí aparecieron la misma gente de los. Entonces, yo le digo una cosa, nosotros no creemos en la policía, nosotros no creemos en la fiscalía, yo no creo en testigo protegido porque mataron un testigo protegido, que la misma policía. Yo no pretendo, y lo señalé desde el inicio, yo no pretendo venir a cambiar ideología de nadie, ni tampoco pretendo hacerles creer algo, porque no les ando vendiendo nada. Yo sencillamente estoy explicando lo poco que yo conozco sobre el tema, así como también el abogado, lo poco que conocemos del tema. Voy a contarle mi experiencia personal, creo que ya más o menos la comenté. Yo, al igual que usted, soy docente, no de básica. Me hubiese encantado. Con respecto al grupo número 4, si ustedes se fijaron, era el único caso en el que no había una implicación más allá de la escuela. Era un caso de escuela. Ya el conflicto que se suscitó entre las dos madres de familia era un conflicto particular en el cual la maestra no tenía absolutamente nada por qué intervenir. En todo caso, será una falta que dilucidará un juzgado de paz. Y administrativamente, tal y como lo hizo, lo desarrolló muy bien, imponiendo las sanciones en las faltas, académicas por las estudiantes que habían cometido, imponiendo obviamente si había reincidencia de parte de una sanción más grave que a la otra. Pero digamos, ella fue a una clínica, y en la clínica
Claro que sí. Entonces ahí ya comete una denuncia, ya ha pasado aquí en Villanueva. Sí, pero no es Ajá. por parte de la escuela, la infracción. La infracción en todo caso deviene con respecto al Mira, menor. yo escuché un caso de que una niña fue golpeada y ella dijo que había sido la maestra. La llevaron, la llevaron a la clínica y en la clínica denunciaron. Entonces, Sí, pero en este caso no fue la maestra, fue una alumna, razón por la cual la escuela no se ve involucrada. Un fuerte aplauso, por favor, para el Y a manera de conclusión, con respecto a lo que sí. Quiero dar una reflexión. Mire, muy coherente de su participación. Ahora, la verdad que nosotros el miedo los paraliza. Y el miedo es paralizante coacciona nuestra libertad. Yo creo que entiendo los compañeros y entiendo todo, pero es como una reflexión y una conclusión mía. Yo creo que no nos debemos dejar atormentar por el miedo. Mire, con la extorsión, por ejemplo, yo admiro a la empresa Cristina, es que el miedo es paralizante, ¿no? La empresa Cristina, simplemente vamos a seguir laborando. Claro, uno valora su vida, porque es la vida, uno lo comprende bien. Pero, ¿qué pasa? Entonces logran el propósito los delincuentes. Entonces logran el propósito de esa parte negativa de la sociedad. Entonces, sé que es difícil, yo los entiendo a todos, porque comprendo bien. Pero en una reflexión, el miedo no nos debe paralizar. Eso es algo que todos estamos expuestos. No hay nadie que no tenga solamente. Aquí tenía una participación. Doctora, yo le quisiera preguntar a usted, preguntarles como endes que son de lo legal, ¿qué tan verídico o qué tan eso de la llamada 911 que ahora se está manejando que en la tele puede llamar, marcar al 911 y que va a ser confidencial? ¿Está funcionando de verdad o no funciona? Porque si uno se limita a no ir a poner la cara, ¿no? En cuanto a estructura, entiendo que la plataforma que en este momento tiene esa unidad es bastante buena. En cuanto a las personas, entiendo que han pasado cualquier cantidad de filtros de investigación para escoger los más capacitados para desarrollarlo. Y entiendo que existen niveles de protección que si usted pide que su llamada sea anónima, sus datos son anónimos. ¿Okay? Y que ellos inmediatamente remiten a las distintas instituciones que correspondan para la deducción de la responsabilidad. Estamos queriendo imitar una conducta de Estados Unidos que la llamada queda grabada y todo para cualquier fiscalito. Sí queda grabada. Eso Okay. sí se lo puedo garantizar. Eso sí se lo puedo garantizar porque me tocó pedir una copia en un proceso de una llamada y efectivamente estaba grabada. Me llamaron también por una que denunciaron. Solamente pues nosotros como docentes tenemos un ente y un sexto sentido, lo voy a llamar así. Cuando la profe Viviana dice de que nosotros no tenemos por qué hacer ninguna palabra o insinuación a los niños, pero nosotros podemos observar en un niño a través de su mirada que necesita una ayuda. Y es ahí donde nosotros, detrás de eso, nos convertimos en un detective. Cuando manifiesto aquí entre las compañeras el caso, yo les decía que el docente tiene que ser un intermediario. Debe ser alguien con una tranquilidad, bueno, y a veces tengan el pleno conocimiento de que sí existen derechos y garantías dentro de nuestro país, que es, según la propia Constitución, en el artículo primero, uno de los pilares fundamentales en los cuales se sustenta. Que existen organismos encargados de su aplicación. Ya vimos que prioritariamente le corresponde a la Policía Nacional, pero sin embargo existen, aparte de eso, otros organismos, otras entidades, Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera, etcétera, toda una serie de dependencias mediante las cuales deben ejercerse, teniendo sobre todo como punto de partida la dignidad del ser humano como un valor fundamental. Y para concluir, yo solamente quiero decir que quiero concluir con esa frase del verso de bienvenido que ustedes ven. Los hombres que luchan un día dicen que son necesarios. Los hombres y mujeres que luchan por años son todavía mucho más necesarios. Pero los que luchan toda una vida por construir un futuro mejor y por ayudar a quienes tienen a su cargo, esos son imprescindibles. Ojalá y cada uno de ustedes se
Gracias.